¿Qué tal, amigos y amigas? Es una alegría estar con cada uno y cada una de ustedes. El mensaje que el Señor nos regala para reflexionar en este 28º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y la palabra del Señor dice así: De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, este fragmento del Evangelio puede ayudarnos a nosotros a comprender diferentes aspectos. Lo uno, la lepra, una enfermedad incurable, en aquel entonces era considerado la consecuencia del pecado. Y aquel que tenía lepra, según el libro de Levítico, tenía que ir gritando por las calles: soy impuro, tengo lepra, soy pecador. En algunos otros lugares se les colocaba campanillas o campanas en el cuello y andaban con ropas extremadamente sucias y iban caminando y sonando estas campanillas para que la gente no se les acercara, peor tocarlos. En otros lugares incluso se los echaba fuera de la ciudad amurallada y tenían que vivir en unas cuevas, a donde la gente por allí les iba y les dejaba comida y ellos salían de sus cuevas para poder alimentarse. Si alguien era sanado, entonces tenía que cumplir un rito de irse a presentar a los sacerdotes, los que le daban un decreto de que efectivamente había sido curado de la lepra, y de esa manera ya podía insertarse en la comunidad, porque ya no era un elemento peligroso, porque ya no era un elemento que podía contaminar a los demás. Gracias a Dios, queridos hermanos, ¿verdad? Ustedes y yo no hemos nacido en esa época, y entonces podemos comprender leyendo la historia todas estas cosas. Pero ciertamente estos leprosos, cuando Jesús entra a un pueblo, por eso se explica cómo al entrar Jesús a un pueblo es que estos leprosos pueden acercarse, aproximarse a Jesús y pueden gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesucristo va más allá, porque Él no es solo Jesucristo, no es solamente un ser humano más. Jesucristo es Dios. Y es este Dios lleno de misericordia que va al encuentro de aquel que lo necesita. Primera idea y clara e importante para nosotros. Hoy Jesucristo sigue saliendo al encuentro de aquel que considera que tiene una enfermedad que nadie se la puede curar. ¿Usted es de aquellos o de aquellas que se siente marginado por algo o por alguien? Hay alguien que jamás lo va a marginar a usted, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice algo interesante: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenía que ellos experimentar en su propia vida no solamente la sanación física de una lepra, sino de la otra tipo de sanación. Es decir, que sean considerados en la sociedad, amados en la sociedad, protegidos en la sociedad, cuidados en la sociedad. Con esa expresión, Jesús también quiere que usted y yo aprendamos a no discriminar a los demás. Y por eso, mientras iban de camino, uno que era extranjero se dio cuenta que estaba sano, y entonces regresó a darle gracias a Jesucristo, a glorificar a Dios. Y dice que regresó cantando y gritando, alabando a Dios. Porque no tenía los problemas legales de ir a que le reconocieran. Total, era un extranjero, no vivía ahí. Él estaba lleno de gozo de lo que le había pasado. Qué hermoso ejemplo.
Y Jesús dice, ¿y no fueron 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Es como que Jesús estuviese pidiendo o reclamando o solicitando gratitud. Y es que ser agradecido es una de las expresiones propias del ser humano. Yo no sé cómo anda usted, mi hermano y mi hermana, de agradecimiento. Yo no lo sé. A lo mejor usted es de aquellos que dice, pero no tengo de nada de qué agradecer. A lo mejor usted es de aquellos que considera que tiene lepra. Es que hay otro tipo de lepras más allá de la lepra física. Es aquellos odios, resentimientos, rencores que usted los lleva pero años y años, que no solo le han llevado a marginarse, sino a ser marginado o marginada por los demás. Si usted es de aquellos, convénzase de esta palabra de este domingo. Hay un Jesucristo misericordioso, salvador, lleno de poder, que puede ayudarle a usted a salir de aquello. ¿Qué necesita hacer? Haga como estos leprosos, grite, pero grite de fe, grite de esperanza, grite de convicción y dígale, Señor Jesús, este resentimiento que llevo dentro y lo llevo por años, ten misericordia de mí, sáname. Te lo dejo, Señor, en tus manos. Este odio, este complejo, este rencor. Y si tiene que llorar, llore. ¿Y es que acaso por gusto Dios nos dejó las lágrimas? No. Y es que es hermoso hacer eso. Y entonces usted verá que empieza a ser sanado y liberado en ese proceso de ir a presentarse al templo. Y por eso yo siempre le insisto, vaya el domingo al templo. Encuéntrese con el Señor y con la comunidad, para que la comunidad note que usted es una persona diferente, que usted ha sido sanado por aquel que lo puede todo. Usted está padeciendo de alguna lepra espiritual o de alguna enfermedad incurable. ¿Quiere orar conmigo? Ahí donde está, si quiere, cierre sus ojos y dígale, Jesús, Hijo de David, tú sabes cuánto sufrimiento me ha causado todo aquello que llevo dentro de mi corazón. El odio, el rencor, esos deseos de venganza, ese no perdonar a esa persona que me hizo daño, que se burló de mí. Señor, yo sé que tú tienes el poder de poder sanarme de todo esto que no me deja vivir feliz y en paz. Hoy te pido, Señor, que vengas a mi vida, que me sanes. Ayúdame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser sanado, Señor, porque todo lo que está dentro de mí necesita más de ti. Respire profundamente y dígale, gracias, Señor, porque sé que tú tienes el poder para liberarme, para sanarme. Recuerde, el Señor le espera el domingo en su casa. Que el Señor me los bendiga.